53 minutos sobre las 10 de la noche, día intensísimo, con muchísimos titulares, muchísimas novedades. Por fin Pedro Sánchez se va a decidir a intentar formar gobierno después de aceptar la propuesta que hoy le hacía el jefe del Estado, Manuel Ago. Moi boa noite. Pido un titular do que os aconteceu. Pues un día cheo de lolas de prensa. Creo que se batió un récord mundial de lolas. Esto es lo más importante para ti, las lolas de prensa. Digamos, por unha enorme efervescencia, na que contrastaron dous dirigentes políticos. Un dirigente política triste, que é o presidente en funcións, Mariano Rajoy, que elude a súa responsabilidade, e un candidato ao mellor excesivamente optimista, non? Porque se veu feliz de encargarse dese... Carlos Príncipe, muy buenas noches, un titular. Ahora empieza lo bueno. José Luis Barreiro, muy buena noite, titular. Iglesias llega a la presidencia del gobierno. Miguel Anxo Bastos, boa noite. Que hai presidente novo, estaba contento como un cuco. Pero cal é o presidente? Pedro Sánchez. Vai chegar. E despois veremos se Iglesias manda. Porque unha cosa é facerse isto que a galería, outra cosa é gobernar. Pero queredes que a matemática vai sair? Sí, non teño a menor duda. Lorenzo Fernández Prieto, moi boa noite. Moi boa noite. A ver, Rajoy dixo, cando lle preguntaron que paso iba a dar, dixo esperar. E xa está todo dito. O Pedro Sánchez non só estuvo animoso, sino que dixo que iba a falar con todo o mundo. Ciudadanos falou pouco menos que dun goberno técnico. E Podemos estaba cabreado. E ademais falou o PNV. E ademais falou o PNV e dixo o que dice Pedro Sánchez non nos parece tan mal. La música no suena mal. Efectivamente, muy llamativa la actitud de Pablo Iglesias en la rueda de prensa de esta tarde, que por supuesto vamos a oír los mejores momentos, pero vamos a hacer un relato de esta jornada intensísima. Parece que hemos concentrado varios días en una sola jornada. Uxía Rodríguez ha estado pendiente de todo ese relato. Adelante desde el plato de informativos. Pues como decíais, la incógnita por fin se ha despejado. 44 días después de las elecciones, el rey ha encargado a Pedro Sánchez que intente formar gobierno. Ahora por delante tendrá entre 3 semanas y un mes para conseguir los apoyos suficientes. Día intensísimo el de hoy. El encargado de transmitir el mensaje de Felipe VI era el presidente del Congreso. Pachi López lo hacía pasadas las 8 de la tarde y recién llegado de Zarzuela. Y dice, de acuerdo con lo establecido en el artículo 99.1 de la Constitución, tras celebrar consultas con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria, vengo a proponer al excelentísimo señor don Pedro Sánchez Pérez Castejón como candidato a la presidencia del Gobierno, lo que comunico a UVE para que se formule al Congreso de los Diputados la oportuna propuesta, firmado en la Zarzuela 2 de febrero de 2016. Pues ese ha sido el resultado con el que ha terminado esta segunda ronda de consultas con el rey. Pedro Sánchez primero transmitió que él sí daba un paso al frente. Mariano Rajoy después mantenía su posición, no tiene apoyos suficientes. Y por último, Pachi López, el monarca, tomaba una decisión. Hasta el último momento sobre la mesa estaba la posibilidad de que se alargara todavía más la incógnita. Finalmente no ha sido así. Eran casi las 9 de la noche. Así que les anuncio solemnemente que el Grupo Parlamentario Socialista y yo mismo vamos a asumir esa responsabilidad y vamos a intentar formar gobierno. Y yo voy en serio. Yo voy en serio. Creo que los españoles se merecen y necesitan un gobierno y yo voy en serio. Pero yo no soy Rajoy. Por tanto, lo he dicho antes en una respuesta al señor Blay, yo voy en serio. Ese encuentro del rey con Pachi López y esa posterior comparecencia de Sánchez llegaban después de la reunión de esta tarde entre Felipe VI y Mariano Rajoy. Expectación máxima para saber qué era lo que iba a decir el todavía presidente en funciones. Conclusión, lo sigue fiando absolutamente todo a un fracaso del líder del PSOE. Todavía no tengo mayoría para intentar la formación de un gobierno, por una razón fundamental que todo el mundo puede entender, que es que el Partido Socialista se niega al diálogo. Creo que aquí hay dos alternativas, una alianza de toda la izquierda y de los partidos independentistas, Podemos y el Partido Socialista, o que el Partido Socialista llegue a alguna suerte de entendimiento con el Partido Popular. Estamos exactamente en la misma situación que estábamos el 20 de diciembre. Un
intenso día que comenzaba con Pedro Sánchez esta mañana a las 11 de la mañana tras una larga reunión con el rey y aparecía ante los medios pasada ya la 1 del mediodía. Daba entonces ese paso al frente, pero sin aclarar, eso sí, cómo iba a lograrlo. De hecho, todavía no lo ha aclarado. Respuestas lacónicas más allá de que va a negociar desde ya con todos o con casi todos. Con todas las fuerzas políticas, a mi izquierda y a mi derecha, para un gobierno de progreso y un gobierno reformista. Tenemos que hacer gobiernos transversales. La solución es que los partidos políticos nos dejemos de vetos, que no hablemos de sillones. Con el PP hablaré, por supuesto. Yo siempre he dicho que no voy a ser presidente a cualquier precio. Si los independentistas tampoco es un voto que va a buscar el Partido Socialista, ¿cómo le salen a usted los números? Paso a paso. Lo decía Sánchez en esa rueda de prensa, las negociaciones comienzan desde ya, luego haremos nuestro particular pactómetro pormenorizadamente, pero vamos a echar un rápido vistazo a cómo está la situación ahora mismo. No a cuántos votos necesita, está claro que con Podemos no le llega sino a los enfrentamientos entre partidos. La mejor baza del PSOE es Podemos. Parece que la relación puede llegar a buen puerto, aunque pesos pesados socialistas veían esta unión. Ciudadanos es otra opción. Con el PSOE puede haber posibilidades, pero parece que no con Podemos. Vamos, que Podemos no quiere a Ciudadanos y Ciudadanos no quiere a Podemos. Con el Partido Popular tampoco pueden contar porque ya han anunciado que votarán no a cualquier opción que no sea la suya. Los independentistas también están prohibidos por el PSOE y por Ciudadanos, aunque no por Podemos. Vetos entre partidos que además seguirán reafirmándose esta misma tarde. Ahora, Fernanda, vamos a escuchar qué han dicho tanto Pablo Iglesias como Albert Rivera. Bueno, pues efectivamente, enseguida los vamos a escuchar y enseguida vamos a ver las posibles combinaciones porque, como ha insistido Pedro Sánchez, en varias ocasiones él va en serio, pero va a tener posibilidad, Manuel, empiezo por ti, de formar gobierno. Eu creo que os números, a aritmética parlamentaria dá, pero a realidade política o fai complicado, non? Quer dizer, a aritmética, na miña opinión, o Partido Socialista chegando a un acordo con Podemos, cas confluencias que están con Podemos en Marea incluída, co apoio do Partido Nacionalista Vasco, que digamos que é o nacionalista máis homologado agora mesmo para participar en acordos deste tipo. No llega. Espera, quer dizer que esa sería a aritmética parlamentaria, non? Porque logo aí faría falla a abstención ou a non presencia no Congreso de determinadas forzas políticas, non? E é diferente que ti negocies cos independentistas cataláns un proxecto político a que eles se absteñan porque prefiran un goberno deste tipo que non un goberno menor Rajoy ou unhas novas eleccións. Déxeme que diga algo máis. O Partido Socialista neste tempo que levamos de legislatura, no, tratou mal a Podemos na mesa do Congreso, na ubicación, nas comisións, e tratou ben os partidos independentistas, porque hai un acordo co PNV, con LC e con Democracia e Libertad para que tuvieran grupos parlamentarios, ¿no? Carlos, ¿le va a salir la aritmética a Pedro Sánchez? Sí. ¿Con quién? Me da igual. O sea, No, es que hay muchas posibilidades, pero tampoco tantas. Yo estoy convencido de que lo va a votar PNV, Izquierda Unida y Podemos. Sí. Que se van a abstener los catalanes. Se van a abstener los catalanes o se van a mear. ¿O se van a hacer pis? O sea, no van. Pero esto no cuenta en el cómputo de las... Sí, si no van, sí. Es decir, lo que es una tontería es que dirigentes del PSOE o dirigentes del PP digan y los votos. Si los votos, yo no se lo pido. Si el señor no va a votar, no va a votar. Esa posibilidad tú la calculas. ¿Y eso qué va a pasar entonces de tu partido? Pues, ¿qué va a pasar? Mi partido, cuando uno gana, se hacen todos de él. Es decir, esto es una cultura histórica. En mi partido, el sábado por la noche, que yo cenaba en Madrid con algún dirigente del partido, me decía, Carlos, a este no hay quien lo pare porque ya tiene... Su vocación es ser expresidente. Después me enteré que era una frase del profesor Barreiro, y me explicaron, mira, este quiere ser presidente aunque sea durante 2 semanas y no somos capaces de pararlo y no se va a romper el grupo y no va a haber nada. Ya nos acaban de tangar con lo del referéndum y tal y nos ha estado tomando el pelo. Y te hablo de gente que sigue dentro, ¿no? Entonces yo creo que él va a gobernar y después yo creo que no es malo. Mis hijos y yo mismo
cada generación tiene que tener su oportunidad, ¿no? Y a mí me parecería que los chavales menos de 35 años de este país, que han votado mayoritariamente a los señores de Podemos, incluso hasta puede ser que yo, no, lo digo con tranquilidad, yo me acuerdo cuando en el 82 ganamos las elecciones que decían que íbamos a escarallar el país, prometimos que nos íbamos a ir de la OTAN y nos quedamos dentro, prometimos 800.000 puestos de trabajo, nos quedamos dentro. O sea, ¿tú crees que no pasa nada? Yo creo que no pasa nada, yo creo que el sistema está suficientemente consolidado como para que no pase nada, y yo creo que la otra opción es que, a ver, aquí o hacemos un experimento, y es un experimento, ¿no? Puede, y yo espero que salga bien, hay que hacer todo para que salga bien, o si no, mejor que no haya elecciones, que nos digan ya Botín, el FMI, la Comisión Europea, quien quiere que siga, y ya seguimos, da lo mismo. José Luis Barreiro, vais a ir a aritmética? Pode salir porque é unha investidura feita o sea, apoiada polos que están contra Mariano Rajoy. Por tanto, é unha investidura que en parte pode ser positiva, a de Podemos co PSOE, e no resto é negativa. É dicir, os independentistas non queren saber nada do PP, e, por tanto, probablemente fagan o posible para que haxa un goberno alternativo. Eu creo que non debía facerse un goberno deste tipo, que é un tema distinto, non? Levo moito tempo dicindo que non pode salir un goberno estable desta situación. Basta con oír os discursos que se votaron hoxe nas sucesivas raudas de prensa. Imos ir viendo. Un pon o discurso de Pedro Sánchez e de Pablo Iglesias e ese gobierno non pode funcionar. Naturalmente, a hipótesis de que se fagan, por exemplo, reformas constitucionales, reformas orgánicas, reforma da lei electoral, todo unha atrapallada, porque eso non se pode facer sin o Partido Popular. E claro, cando ti estás dicindo ao Partido Popular que todo o objetivo da legislatura é borrar de la memoria al Partido Popular, pois non lle podes pedir que además veña ali a axudarche, verdad? Y por tanto, todo eso es imposible. Y luego hay, en el medio de los dos grupos, hay la confrontación Podemos-Ciudadanos, que es una confrontación radical porque ellos hablan mucho de que es de ideología y tal, lo cual es cierto, pero es además un enfrentamiento de estrategia. Uno de los dos sobra en este pueblo forastero y hay que ver quién es. O sea, que tú crees que se va a producir la investidura de Pedro Sánchez. A ver, todavía tengo muchas dudas, pero no la considero imposible. Y creo que no se debía de hacer, en todo caso. Bueno, se produciría y, a continuación, para dar el titular, después continuaremos con más detalles, una legislatura corta. O sea, No, esa parte yo ya no la asumo tanto. ¿Por qué? Porque el gobierno se monta se tira como se monta, es decir, hace falta una mayoría absoluta para tirarlo. Es más, hay que tirarlo a la primera legislatura, a la primera votación, porque las censuras no tienen segunda votación. Por lo tanto, se necesita siempre una mayoría absoluta. Y cuando no hay mayoría absoluta, no hay mayoría absoluta. Todo lo complicado que es para investir a una persona es complicado para tirarlo. Pero además aquí tiene que ser mayoría absoluta a una sola vuelta y hay que poner otro candidato, porque la moción de censura en España es constructiva. Y por tanto, hay que investir a otro, no es solo tirar a este. A ver, déjame porque... Es decir, si entra... pues ya hay que echarse la bata a la cabeza y esperar 4 años. Porque efectivamente hoy se ha producido un auténtico carrusel de ruedas de prensa, algunos líderes han comparecido en 2 ocasiones en función de lo que iba sucediendo. Pablo Iglesias, con un tono completamente distinto al de ayer, se ha dedicado a reñir de forma sistemática a Pedro Sánchez. Solamente hay 2 opciones de gobierno en este país. Una es un gobierno de gran coalición entre el Partido Popular, el Partido Socialista y Ciudadanos, y la otra opción es un gobierno de progreso y de cambio que implique un acuerdo de gobierno entre el Partido Socialista, nosotros e Izquierda Unida. No hay más opciones de gobierno. No entiendo que algunos jueguen en la ambigüedad y en cierta hipocresía. Ahora plantea seguir un camino con actores que han dicho ya que no es posible esa vía. No entendemos que el Partido Socialista pretenda ponerse de acuerdo con Ciudadanos, que en última instancia es buscar un acuerdo con el Partido Popular en diferido. Pedro Sánchez creo que ha intentado vender algo que no tiene, no es posible, es imposible. Un acuerdo de gobierno en el que estén simultáneamente Podemos y Ciudadanos. Y lo dice alguien que tiene buena relación con Albert Rivera y buena relación con Ciudadanos, que es una formación política a la que respetamos. Y no entendemos como una formación política como el Partido Socialista, que tiene un programa mucho más parecido al nuestro, está planteando algo que es imposible. A pesar de los insultos que hemos escuchado por parte
parte de algunos varones socialistas, a pesar de los editoriales que hemos tenido que leer, a pesar de los artículos que han escrito algunas de las viejas élites del Partido Socialista, seguimos teniendo la mano tendida para que haya un gobierno de progreso y un gobierno de cambio. Y la respuesta que obtenemos es algo que no es posible. Bueno, pues completamos. Las referencias constantes a Albert Rivera, a Ciudadanos. Decía esto esta misma tarde, después de todo lo que sucedía y después de saber que Pedro Sánchez pretende formar gobierno. Celebramos que el rey haya propuesto un candidato y frente a todos aquellos que hablaban de vacíos legales y de vacíos de poder y de falta de claridad en la Constitución, pues yo creo que el rey de España hoy ha demostrado que no había ningún vacío legal. Solo había un vacío de sentido de Estado, que es el que Rajoy protagonizó. La verdad es que lamento también públicamente que algunos candidatos hayan jugado tácticamente con un proceso constitucional tan serio como configurar gobierno y, por tanto, lamento que Mariano Rajoy en su día declinara aceptar ese debate legítimo. Por tanto, entiendo que el señor Rajoy se ha apartado del camino, el señor Rajoy ha renunciado y ha tirado la toalla y, por tanto, ahora le toca al señor Sánchez intentar formar gobierno. Con Podemos, pues hay cosas que podemos votar juntos, lo dije el otro día en la rueda de prensa. Hay leyes, habrá mociones, habrán temas sociales, habrán temas de la ley electoral, habrán temas de comisiones de investigación por la corrupción en las que nos podemos poner de acuerdo, pero nunca podremos estar de acuerdo en el artículo 1 de la Constitución, que es fundamental, que Ciudadanos quiere que esta misma semana se abran las mesas de negociación, vía abierta con el Partido Socialista en el tiempo prioritario porque corre el tiempo para esa investidura y también mano abierta y tendida para dialogar y ver puntos de encuentro con el Partido Popular, que sabemos que en cualquier caso va a ser necesario, por activa o por pasiva, su participación en cualquier gobierno que se configure. Bueno, Albert Rivera diciendo que empiece a correr el tiempo. Enseguida vamos a saber cuáles son esos plazos porque algo se ha dirimido ya de lo que va a pasar en las próximas semanas. Miguel Anxo. A ver, por un lado, eu teño claro que vai gobernar a esquerda, porque non é outra solución. Por exemplo, Ciudadanos e Podemos é imposible, non ser por ideoloxía. Eu me imagino a Fernán Bello votando con Marta Rivera de la Cruz, o CFPG votando con Marta Rivera de la Cruz. Non mos imagino, non sei. Son de Lugo os dous. Sí, por eso te digo, pero non mos imagino, non sei por qué, pero parece que son culturas distintas. O que está rabioso é Pablo Iglesias, porque Pablo Iglesias é listo, pero aquí precisamente a súa inteligencia perdeu, non? En que sentido? É dicir, que el quiso xogar a romper o PSOE con esa oferta e se lle deu, ahora quere pactar, ou non pode volver para atrás, ou ten que dicir que quere pactar. Entón, ese pacto xa está dado, ese voto xa está fixo, pero a Podemos é o que menos lle interesa gobernar neste momento, porque Podemos vai ter que facer como sacalotos en Siriza. Sin controlar el goberno. En que sentido? Que o goberno vou mal, non vai capitalizar o pero os paus inmigrantes vai ter que darlos a policía de Podemos. Os recortes nas pensións de 10.000 millóns de euros vai ter que facelos o ministro de Podemos. E iso que non quere ele, además non vai capitalizarlo, porque o goberno de outro. Lle gusta ou non lle gusta. Pablo Iglesias quería eleccións. Quería eleccións, e para querer eleccións, o que quería romper o PSOE cos varóns a votar a cabais. Nestes momentos teñen un problema tamén para Podemos, que a situación da Marea, que xa non valería o que valeu no mes de decembro. Sí, pero es que habría unha escena en Cataluña xa hai unha señora que se chama Ada Colau, que parece que está disposta a montar un partido, e en Valencia temos a un grupo de diputados pero que non está no grupo de Podemos. O escenario peor sería para o PSOE, que serían eles os culpables de romper a ilusión, serían os culpables de romper a ilusión do cambio. Aí ustedes, os varóns, a bella casta, rompendo. Eso non podría soportar o PSOE. O Podemos sí, porque podría pactar con Colau, se apañarían entre eles. Digo, pero eso non queda outra cousa. Só por e se vai dicindo que sacaloto, que non vai sacaloto, vai ter que facer a voto sacaloto. É moi fácil, quero decir, é posible que Pablo Iglesias utilizara unha táctica que se chamaba nos vellos tempos de emplazamiento, non? Para gañar protagonismo. Pero se Pablo Iglesias non quere que haxa goberno é moi fácil, non? Pon unha condición forte, referéndum de autodeterminación en Cataluña, pon esa condición forte, ou esa condición a pon Barcelona, en Común Podem, e con eso pues, xa non hai... Queda mal el. Lourenzo. Que xa non a puxo, porque en Común Podem xa dixo que ese non era o problema. Xa non pode dar marcha atrás. Así lle pidan la luna. Lourenzo. Bueno, eu quería decir primeiro que hai unha novedade. O sea, houve 14 rodas de prensa, o cal é interesante, porque estuvemos todos seguindo a actualidade política como facía décadas que non se facía en España, non solamente os xornalistas, sino todo o mundo. Logo, xa sabemos algo novo, que vai haber investidura. O sea, porque é moi difícil que Pedro Sánchez agora diga
o No, mismo que en xa calquer dixo caso Rajoy ten antes. que ir a investidura agora, Exactamente. non? O cal quere decir que van a contar os prazos. O cal quere decir que xa podemos contar con que, se non hai, pode haber as veces que fagan falta e logo eleccións anticipadas. E iso nos coloca nun escenario que hasta agora non había, gracias á xenialidade de Rajoy. Claro, eu creo que Rajoy xogou o que podía xogar e xogou ao que dixo hoxe na roda de prensa. Cando lle preguntaron cal é o seguinte paso, esperar. Que eso é toda unha filosofía, o seguinte paso é non moverse, e é o único que pode facer, pero se van a mover os demais. Entón, estamos nunha representación que dixo Pedro Sánchez, falou dun mes. Sí. Na representación da construción dun goberno que vai durar un mes. E ata agora houve a representación dun non acordo. Non iba a haber acordo, porque era o que quería o actor principal, que era Rajoy. Non, que vai ocurrir? Eu estou de acordo co que se dice. Efectivamente, a Podemos non lle interesaba repetir eleccións, pero creo que agora, en fin, decías ti, Fernanda, xa non lle interesa. E agora, en cambio, o PSOE está xogando unha idea que é, a ver, todo o mundo quere cambiar isto, e vostedes non van a querer. E eu creo que Podemos xa entrou na lógica de non poder decir que non. Xa non solamente por razóns, digamos, por razóns tácticas, ou digamos que ao principio parecía que lle encantaría repetir as eleccións porque se lles daba moi ben, e agora xa non tanto. A verdade é que estamos falando de 42 máis 27, non estamos falando de 69. Tamén hai que decirlo en serio. E logo está Ciudadanos, que eu o que destacaría do que dixo hoxe Albert Rivera, falou moito de negociación, apoio técnico, razóns técnicas. O PNV fixou dúas declaracións que hoxe recolle a Voz de Galicia, o seu presidente, defendendo a Rajoy e a Pedro Sánchez. Que a ver que se alguén está pensando en que goberne alguén que non se presentou ás eleccións. Porque efectivamente esa era unha das bazas que quería Ciudadanos. E Ciudadanos, Podemos falou deso tamén, en un momento moi prematuro. Efectivamente. Podemos tamén falou ao principio de toda esta historia. E aquí me adianto, e a mellor me equivoco, pero eu creo que podría ser que apoyase un acordo por tres razóns. Unha, porque de todos é o que menos lle interesa repetir as eleccións, sin duda, moito menos que ningún outro. Porque é o único que non pode, o sea, lle podería gustar pactar co PP, pero é imposible, eso sí que é imposible numéricamente. E, en cambio, ele é un actor que está para un lado e para outro, non? E, por lo tanto, pois, se quere favorecer o novo, só ten unha opción, non ten máis. Tería de un goberno, un Monti ou un que sale de fora do Parlamento. E logo tamén por outra razón, porque eu creo que de todos os partidos é o máis novo e o máis influenciable. E aquí, non nos engañemos, aparte dos poderes que están no Parlamento, hai poderes que están fora do Parlamento. E os poderes de fora do Parlamento, mercados, as elites, os poderes económicos, os medios de comunicación, eu creo que cada vez queren máis que se faga un goberno. Un goberno que xenere estabilidade. E, efectivamente, como moi ben se decía antes, non vivimos nunha situación nin pre-revolucionaria, nin ante-revolucionaria. En calquer caso, estaríamos falando de Ciudadanos facilitando eso, ca súa abstención, que é unha forma de tomar unha decisión, a pesar do que se está dicindo, absterse é unha forma de decidir, non? E non formando parte do goberno. Eu non sei en que escenario se situaría Ciudadanos a partir de agora, competindo co Partido Popular. No, creo que non está morto. O gran valor... Votará en contra. O gran valor de Ciudadanos... A ver, Ciudadanos dixo, efectivamente, que votaría en contra dun goberno no que estuvera Podemos. Non pode haber un goberno no que este solamente o Partido Socialista. Eu creo que é evidente. Dixo eso e dixo outras cousas. Pero Ciudadanos dixo máis cousas e eu creo que aí no xogo de Ciudadanos no xogo de Ciudadanos todo o asunto. E Ciudadanos ten un gran valor. Eu creo que ten un gran valor que é justamente o de ser capaces de decir que van a introducir elementos novos nunha proposta de goberno e que son deles. Bueno, dejadme que hablemos de los plazos porque decías efectivamente, Patxi López habló de un mes, 3 semanas, un mes, que es lo que le había pedido el candidato del Partido Socialista para negociar ese posible acuerdo de investidura. A partir de ahí se pondría en marcha por fin ese calendario, ese tic-tac, ese reloj que llevaba parado para algunos demasiado tiempo. Uxía Rodríguez, cuéntanos cómo va a ser ese calendario. Pues efectivamente muchas cuestiones sobre la mesa. ¿Qué pasa ahora? ¿Cuáles son los plazos? ¿Cuándo comenzará a correr ese reloj? ¿Cuándo se celebrará ese primer debate de investidura? Como decía, son muchas las preguntas que hay en estos momentos sobre la mesa y de las que vamos obteniendo respuestas muy poco a poco. El papel del rey ha terminado por ahora. Es el presidente del Congreso el que tiene en sus manos convocar ese primer debate de investidura y Patxi López ya lo ha consensuado con Pedro Sánchez. Le dará un margen de entre 3 y 4 semanas. He hablado con Pedro Sánchez, que me ha dicho que él calcula que va a necesitar entre 3 semanas, un mes, porque, como saben, el Partido Socialista inicia ahora las conversaciones con los grupos políticos para ver si hay posibilidad de llegar a un acuerdo.
Lo que tenemos claro es que no hay antecedentes similares a lo ocurrido. Es la primera vez desde que se restauró la democracia en la que el jefe del Estado ha tenido que recurrir a una segunda ronda de consultas. La situación más parecida que podemos encontrar tuvo lugar en 1996. Se produjo entonces el lapsus más largo entre la propuesta del monarca y la investidura del candidato elegido. Del 13 de abril al 4 de mayo, 21 días. José María Aznar, con sus 156 diputados, no tenía el apoyo suficiente y tuvo que negociar con los nacionalistas. Fue Federico Trillo, entonces presidente del Congreso, el que decidió aplazar la sesión para que PP y CiU pudieran cerrar un acuerdo. Firmaron el llamado Pacto del Majestic y Aznar se convirtió en presidente con los votos a favor de la Convergencia y Unió de Pujol, del Partido Nacionalista Vasco y también de Coalición Canaria. Veremos cuánto le lleva a Pedro Sánchez finalmente aglutinar los apoyos suficientes, si es que los consigue, y además consultar a la militancia socialista sobre esa propuesta final. Una gestión que ya se antoja larga, aunque, repetimos, el tiempo sigue parado hasta que se celebre ese primer debate de investidura. Entonces sí comenzará a correr ese plazo. Es precisamente esa primera votación la que marca la fecha para convocar nuevas elecciones si no hay acuerdo. 2 meses que empiezan a contar desde ese mismo día. En total, hay 2 oportunidades para ser investido presidente. En la primera se necesita una mayoría absoluta, es decir, 176 votos favorables. 48 horas después, ese candidato, en este caso Pedro Sánchez, volverá a intentar lograr la confianza de la Cámara. Solo necesita entonces más votos a favor que en contra, lo que trata de conseguir en estos momentos. Si no se supera ninguna de esas 2 votaciones, el rey puede proponer a otro candidato que se tendría que enfrentar a ese mismo proceso. La gran pregunta, ¿qué pasa si se acaba el plazo? Pues que habría que convocar nuevas elecciones. Vamos a hacer cálculos. Pongamos que el primer debate de investidura se celebra dentro de 3 o 4 semanas, la semana del 22 de febrero, como muy pronto. Si no hay acuerdo, habría que convocar elecciones a finales de abril. Como los decretos de convocatoria se firman 2 meses antes, podríamos tener que volver a las urnas a finales de junio o principios de julio. Y entonces, otra vez, vuelta a empezar, Fernanda. Bueno, en el caso de que finalmente no se logre esa investidura, Pedro Sánchez no logre esa investidura, bueno, una posibilidad que aquí en la mesa parece que está más lejos que cerca, al punto de vista de lo que puede suceder. Yo no sé si creéis que el Partido Socialista finalmente, esto, o Pedro Sánchez en concreto, a pesar de lo que escuchamos, ha sido directamente el pasado domingo en ese comité ejecutivo, era finalmente lo mejor que podía hacer para los intereses del propio Partido Socialista y de él como líder político. José Luis, a ver, lo y primero luego que hay que Carlos. puntualizar aquí es que estamos todo el tiempo con el mantra de que Mariano no hizo nada. No, el que parece que no hizo nada hasta ahora es Pedro Sánchez, que no inició las conversaciones y ahora hay que esperarle, después de un mes hay que esperarle otro. Él lleva un mes diciendo que él va a ir, lleva un mes diciendo que Mariano perdió las elecciones y que va a haber un gobierno de progreso. Y ahora nos enteramos, un mes después, de que no ha hablado con nadie y que tiene que empezar mañana por la mañana. Eso no hay derecho, y sobre todo no hay derecho a que sigamos diciendo que todos hicieron los deberes menos uno. La segunda cuestión que me parece muy importante también recordar, porque no institucionalmente me parece impresentable, es que esta propuesta debió de hacerse el lunes pasado. Hay que recordar que no se hizo ninguna propuesta en la primera vuelta. Y una vuelta solo termina... No se hizo ninguna propuesta. No, bueno, el rey se lo propuso a Rajoy. No, la propuesta no se le hace a Rajoy, la propuesta se le hace al presidente del Parlamento. Y el presidente del Parlamento la traslada a la Cámara. No, eso no tiene ninguna duda. Y por tanto, la primera ronda terminó en falso. Y terminó en falso para darle tiempo a Pedro Sánchez. Luego Pedro Sánchez tampoco lo empleó para nada. Pero tiempo, eso te iba a decir, ¿tiempo para qué? Porque pues para nada. Bueno, a no ser que sea para que mucha gente diga que Mariano no hizo nada y Pedro Sánchez sí que estuvo esperando. No, vamos a ver, yo creo que... Espera. Entonces, yo creo que esta parte hay que empezar a decirlo así. Y la tercera cuestión que yo creo que no se puede hacer es trasladar las negociaciones institucionalmente a favor de los partidos. Es decir, el Parlamento no puede retrasar un mes la investidura sencillamente porque se lleva otro mes sin negociar nada y sin hacer nada. Eso no se puede hacer. Se fija, por cierto, lo fija la mesa, no el presidente, lo pacta la mesa con el candidato, no el presidente, y luego se dice que la mesa es quien convoca, y luego se dice
a ver, usted tiene 15 días, 12 días y me lo hace. Y si no lo hace, pues lo pierde. Pero esto no puede ser, porque es estar jugando un calendario del país a la línea de un solo partido. A ver, Carlos, decías, vamos a ver, sí. yo lo que creo es que hay dos cosas que son todavía muy importantes. Vamos a ver, la única cosa que puede romper este acuerdo de una manera muy clara es la exigencia que haga Podemos, que la va a hacer para participar en el gobierno. Siempre insinuó Bueno, ya tenemos aquí la lista de los ministros. Exactamente. Aquí, pero quiero ayer decir ya que lo contamos, eso pero no hoy lo va a vamos a ser volver una a cuestión contar. negociable. Hoy Porque lo ahora dijo, lo malo de esto es que ninguno puede ser lo que pone aquí, porque hoy ya lo ha dijo quedado con retratados. absoluta claridad y por tanto yo creo que él dice, además dice una cosa muy razonable, se puede hacer un gobierno de minoría de 90 diputados sin que estemos presentes los que lo vamos a sostener. Y por tanto, esa va a ser la exigencia, no va a ser pequeña y yo creo que en ese sentido tal. Y luego hay otra cosa que hay que vigilar mucho. La parte de Podemos que no es Podemos, que van a poner encima de la mesa la cuestión... No, matices no, van a poner encima de la mesa la cuestión de los referendos. Entonces, ¿qué va a pasar con esas dos cosas? Pues eso sí que yo no tengo ninguna duda. Fíjate, dirá que sí. Pedro Sánchez a las dos. Le dará 5 o 6 ministros a Podemos y le dirá que sí al referéndum de autodeterminación. Pablo Iglesias, efectivamente, le recuerda permanentemente a Pablo Iglesias, a Pedro Sánchez, que cómo es el resultado de las elecciones por comunidades autónomas. Recuerda que en Cataluña fue la lista más votada, que en Madrid también, que en Galicia quedaron por encima del Partido Socialista. No, eso es para justificar la presencia que tendría que tener Podemos en un posible gobierno de coalición. Carlos, me pedías un poco por el rapapolvo que le echaba José Luis a Pedro Sánchez en todo ese proceso dilatorio, digamos, que nos va a llevar hasta finales de febrero. Yo creo que lo único que ha hecho bien Pedro Sánchez es aprovecharse de los errores de Rajoy. Sí, yo tengo... A ver, si Rajoy asume el riesgo de perder la investidura, que es lo que hizo Passos Coelho en Portugal, él tendría que empezar a jugar ahora. Lo que pasa es que tenemos un paisano que, fíjate, yo hasta estoy dispuesto a decir que es honrado. Estoy dispuesto a decir que la gestión de los 4 años... globalmente, resolvió el problema más gordo, porque yo era de los que pensaba que íbamos a ser intervenidos, con lo cual me equivoqué yo y tenía razón Rajoy. Pero, hombre, lo que no tiene es valor político. El liderazgo también se juega. Es decir, este tío no tiene que tener miedo a perder una votación en el Parlamento, y este comete el error, porque si él va a la primera votación, ahí ya no hay solución de gobierno con Podemos. Te lo digo yo, porque el Comité Federal del PSOE rompe. Ese es el error. El error de él fue no haber hablado con gente que sabe de cosas del PSOE. Ese es el error de él. Pues vamos a hablar hoy a Pedro Sánchez, os voy a escuchar enseguida, pero efectivamente Sánchez ya incluso ha esbozado un posible programa de gobierno. Primero habló mucho de política, dijo esas cosas que hemos escuchado ya, de yo voy en serio, por ejemplo estas. Así que les anuncio solemnemente que el Grupo Parlamentario Socialista y yo mismo vamos a asumir esa responsabilidad y vamos a intentar formar gobierno. Y antes de las alianzas vienen los proyectos. Antes de los nombres vienen los programas. Antes del con quién viene el para qué. Y para la que vamos a tender la mano tanto a izquierda como a derecha. Así que a partir de mañana vamos a iniciar un camino sereno, cargado de responsabilidad, de principios y de generosidad. Así que no nos esperen aquellos que buscan una política de frentes. Bueno, al menos un mes de negociación necesitaremos con el resto de fuerzas políticas. Y yo voy en serio. Yo voy en serio. Creo que los españoles se merecen y necesitan un gobierno y yo voy en serio. Así he visto la rueda de prensa del señor Iglesias y, en fin, yo creo que necesitamos abrir un camino de serenidad, que los votantes de Podemos no entenderían que no se apoyara la candidatura de un presidente socialista que pusiera fin a 4 años de gobierno del Partido Popular. Yo no soy Rajoy. Por tanto, lo he dicho antes en una respuesta al señor Blay, yo voy en serio. Bueno, 8 veces dijo lo de yo voy en serio. Hablabas antes de la capacidad legislativa que va a tener el nuevo gobierno con
bueno, esa matemática tan... Las de reformas, fundamentalmente. No, las de reformas, porque Sánchez ya La apeló otra varias... también tiene poca, No, pero- apeló varias veces a un gobierno reformista, una acción de gobierno reformista. Es el menos reformista de los no, gobiernos se- posibles. se- Cero reformas, como diría No, ahora pues, una La ley moderna. electoral sí, y Cero la ley de reformas. financiación también. La ley Sí, electoral Vamos a tampoco verlo, la van a vamos a hacer. verlo, porque No, él... porque el PSOE no puede hacerle la ley electoral a Podemos. Déjame, te escucho enseguida, Manuel, de Podemos verdad. A quiere ver. la ley electoral para Podemos, no quiere la ley electoral para el PSOE. Bueno, Podemos se la y tiene Ciudadanos que hacer coinciden PP y en el PSOE. interés. Es que Bueno, no puede la pasar, ley hombre, no electoral puede ya ser. dijeron Podemos y Algo van a tener que Ciudadanos hacer. que podían coincidir ahí, que podían tener intereses comunes, lo cual Sí. también explica algo de Los cómo dos, entienden los ellos el dos, Estado, claro, efectivamente. claro. Pero no pueden coincidir los otros Exactamente. dos. Bueno, decía, posibilidades reformistas limitadas, teniendo en cuenta, una vez más, que el Senado, en el Senado tiene mayoría absoluta el Partido Popular, pero De la Constitución la lista olvídate. es así de larga ya. La primera y principal prioridad que vamos a poner encima de la mesa es la de crear empleo. Propondremos la creación de un nuevo Estatuto de los Trabajadores, un impulso específico a los planes de empleo juvenil, el apoyo a las empresas, a los autónomos y a la economía social. Garantizar la estabilidad de nuestras cuentas públicas, controlar el déficit público, una reforma de nuestro sistema fiscal que defienda a la clase media y trabajadora, que no le suba más los impuestos, que ponga fin a las amnistías fiscales y que luche contra el gran fraude fiscal en nuestro país. Propondremos también una transición energética, vincular muchas de las empresas que se creen y también del empleo que se cree a la lucha contra el cambio climático y la economía verde. Propondremos un gran pacto educativo, también por la ciencia y por la cultura en nuestro país, que convierta las becas en un derecho, que baje el IVA cultural. Vamos a proponer reactivar la ley de dependencia. Vamos a proponer recuperar la universalidad de la sanidad pública. Vamos a proponer reconstruir el Pacto de Toledo para garantizar la financiación pública de las pensiones de hoy y también las pensiones del mañana. Vamos a proponer tolerancia cero contra la corrupción y el final también del aforamiento de diputados y senadores. Vincular la financiación de los partidos políticos al grado de democracia interna que tengan esas organizaciones políticas. Que se incluyan las primarias, la limitación de mandatos y la paridad entre hombres y mujeres en las listas y en los cargos orgánicos de esas formaciones políticas. Con la reforma constitucional, para abrir un nuevo periodo de progreso, de paz social y de estabilidad política y territorial. Bueno, una lista, un arsenal legislativo, alguno de mayor envergadura que otro, pero es lo que ya ha puesto encima de la mesa Pedro Sánchez. A ver, Manuel Lago. Sí, eu quería retrucar con esta idea que contraria que Podemos entre no goberno. Eu creo que o mellor que lle pode pasar ao Partido Socialista é precisamente que Podemos entre no goberno. Y lo mejor que le puede pasar a Podemos y Y a que como España. no entre no goberno, Efectivamente, pero... La clave de Podemos, para que sean sensatos, que tienen que gobernar algo. Déxame Si no, que o diga eu. Quer dizer, nos hacen mayores. o peor que lle podía ocurrir ao Partido Socialista é que Podemos non tuvera unha vocación que dixo dende o primeiro día que querían participar no goberno do país. Porque se ti tes un goberno con 90 diputados e o teu socio parlamentario está fora do goberno, como di un amigo meu, escupe pa dentro. Quero decir, se pasaría todo o tempo destacando as contradicións. O mellor que pode pasar para o Partido Socialista é esta posición enorme, eu creo que constructiva de Podemos por primeira vez na esquerda española, non? Porque a Izquierda Unida para Siempre gobernar era un problema enorme. Podemos entender desde o principio. Se fan eleccións para chegar ao goberno. Nós queremos estar no goberno para cambiar as cousas. De sentido, eu creo que iso é positivo. Segundo, a idea de Iglesias de que os ministros e as ministras se correspondan ca realidade electoral dos partidos é lóxica. En Alemania... Perdona. Aquí, si es certo, aparece aquí Alberto Garzón, de ministro Fernanda, de Economía, que non sei se corresponde ca realidade Deixa electoral. un argumento, antes de que me le truque o Barreiro. En Alemania, cando se fixo o goberno de gran coalición, pues se fixo cuspidiño os resultados electorais do partido de Merkel e do partido da SPD, ¿no? Entón, digamos que esos son as prácticas habituais nas democracias. Manolo, pero yo no estoy en contra de que entre Podemos. Además, dije que iba a entrar y que Pedro Sánchez iba a decir que sí. El que dijo que no iba a entrar era Pedro Sánchez. Es decir, el problema... ¿Pedro Sánchez? Sí, dijo que quería hacer un gobierno monocolor. Claro. Eso lo dijo por la noche. Bueno, sería por la noche o por la mañana, no lo sé. Pero estar discutiendo con Pedro Sánchez, no conmigo, que creo que es absolutamente normal que dos partidos iguales pidan poder y lo ejerzan. Eso lo creo absolutamente. Y además, pero el que dijo que no fue él. Ahora tiene que ir comiendo. Se va a comer eso, se va a comer lo del referéndum, se va a comer el referéndum, en cualquier caso, ¿va a ganar el referéndum Pedro Sánchez? Sin duda.
Porque lo que se vota en el referéndum... Pero apabullantemente. No, Aclara que el referéndum es. No, digo, al que se va a hacer, que va a hacer la militancia del Partido Primero, Socialista. seguro que estos chicos van a escribir 200 folios, con lo cual yo ya prometo, yo ya no soy militante, como bien sabéis, pero yo no me los voy a leer. Si no me los leo yo, ¿creen ustedes que de los 150.000 militantes, cuántos lo van a leer? Lo que se va a votar es poder sí, poder no. Es Entonces, tan fácil. Y los militantes en estos momentos... La mayoría claro. de los afiliados del PSOE quieren un gobierno, porque, a ver, si tú le preguntas a los españoles, dice, ¿cuál es el gobierno que ustedes prefieren? El 52% dicen que gobiernen los chicos del PSOE y los chicos de Podemos. Pero si lo dice es decir, el clamor, es decir, las élites, los intelectuales, piensan una cosa, pero la gente normal, que le han jorobado el sueldo, que le han jorobado la pensión, que le han jorobado el hospital, el centro de salud y tal, estos están... O sea, que la jugada de Corcuera y de caña. Felipe González estaba abocada a fracasar. Totalmente. La única solución que tenía la solución de Felipe es que hubiera ido Rajoy en la primera votación, Comité Federal en el medio y ahí haber forzado. Era la jugada. Miguel. ¿Cómo van a decir que no el militantes del PSOE, su secretario general, diciendo cuándo pueden gobernar? Y poder, que os voy a nombrar a 2.000. Os voy a nombrar a 2.000, compañeros. Internamente ese problema non hai, é un problema de fume. Vamos, hasta en Andalucía ganan. Pero vamos... Básicamente, o PSOE ten outra gran baza. O PSOE se vai a apoiar e seguramente lle apoia democracia e libertad. Eu estou vendo, sabe? Estou vendo nos posicionamentos de Casa de Monte, estou no vendo nos posicionamentos de Casa de Monte, está mirando e esas cosas se cheiran que están, cando están mirando e está cambiando, vais a apoiarles e vais usar a PNV e a CIU como contrapeso de Podemos. Para contrapeso contra Podemos. Claro. E que tamén falta, fan falta eles tamén, non lle puedo dicir que non. Ahora está moi ben colocado, aí tedes presidente, seguro. É que, tirando ese fío, é que non están no Parlamento. É que todas estas tonterías que estamos escoitando sobre que, no PSOE, por certo, no? Algúns barros do PSOE, de que non poden nin non estar e que teñen que votar en contra. Bueno, é que me parece o colmo do delirio. O sea, se a alguén se lle ocurre explicar o que é a inelasticidade do sistema, o comportamento de casta, no? No sentido máis pexorativo e máis caricaturesco, o que estamos vendo é tremendo. Claro que van a xogar os cataláns, por suposto. E claro que están negociando. E claro que están negociando xa. É máis, cando se negocia a mesa do Congreso, se está negociando o goberno. Cando se negocia o Senado, se está negociando o goberno. É dicir, se está negociando o goberno desde hai moito tempo. O fío de isto, Xosé Luis, decías que non se negociou neste tempo, pero pode haber indicios que indiquen que algún tipo de contacto se houve. Estás falando, cando o Partido Socialista lle concede un senador a Esquerra Republicana para formar grupo parlamentario no Senado, isto estáse facendo a cambio de algo, maioría a dereita na mesa do Parlamento, hai unha negociación previa, da supoño. Presidencia, claro que hai se fai a cambio de algo, non? Outra cousa que creamos que a negociación ten que ser en streaming, que eso non o creemos. A ver, non sei cal era a pregunta. Non, quero dicir que ti decías, non houve ningún tipo de negociación. Que non hizo nada. Non fixo nada. A ver, hoy tenéis que separarme lo que yo digo que dijo Pedro Sánchez y lo que digo yo. No, vamos a ver. Lo que dijo Pedro Sánchez y el presidente del Congreso es que tienen que empezar mañana. Ya, bueno, pero tú te lo crees, claro. Eso. A ver, ellos son los que hacen el discurso. Sabrán por qué. Pero tú crees... A ver, no, yo solamente estoy diciendo estoy diciendo una cosa. Y es la coherencia extraordinaria que hay entre un tío que dice que Rajoy no hizo nada y que él tampoco hizo nada. Y lo dice él, que yo supongo que algo hizo. Pero él dice que tampoco hizo nada más que decir, yo soy el niño bonito que va a gobernar, pero no hice nada. Déjame que hay que empezar a poner las cosas en su sitio. Mira, solo digo eso, porque el que dijo que no quería a Podemos en el gobierno era él, el que dijo esta tarde que no quiere el apoyo ni directo ni indirecto de los nacionalistas fue él, no yo, que sé que lo van a votar. Sí, pero también dicho otra y el cosa. que dijo, por cierto, lo de estar o no estar para la segunda vuelta no significa nada. Porque es calcado a lo que pasó en Portugal. En Portugal gana Pasos Coelho. No se parece nada. Hazme caso. Hombre, un poquito, no de vez en cuando, hazme caso. Mira, en Portugal va Cavaco y le dice a Pasos Coelho, chico, vete tú. Y Pasos Coelho dice, mi gran alternativa es el pacto de gran coalición con el PS, con Costa. Y Costa, que ya lo veis que es gordito, redondito, morenito y tal, se fue a ver hasta los del Partido Animalista. Sí. Fue a ver uno por uno a los diputados hasta que sumó. Y cuando sumó le dijo, sí, de gran coalición nada. También lo iban a romper en el Comité Federal, ganó el Comité Federal de... Ahí se llama Comité. Claro, pero hay que decir las cosas como son. Primero, en Portugal no hay sesión de investidura, se encarga el gobierno. Claro, y después se hace una moción de censura. Claro. Y luego se hace una moción de censura. Bueno. O sea que parecidos con esto, ninguno. Y además es de India, que de Goa. Vamos a tener en los próximos días la ocasión de escuchar una entrevista para Vía V con el líder del Bloco de Esquerdas.
y vamos a ver todas esas combinaciones, porque mira que estamos aprendiendo de aritmética, Pablo Carballo. Otra cosa no, pero para algo ha servido todo esto. Algunas de las combinaciones, porque todas, desde luego, es imposible. Bueno, vamos a empezar por cómo hemos llegado hasta aquí. El Partido Popular tenía la primera opción de gobierno, la encomienda inicial del rey Felipe VI reconocía a Rajoy que tenía acreditado el voto en contra de al menos 180 diputados. Hablamos de Partido Socialista, Podemos, los nacionalistas catalanes, Compromís, ya saben, extendido de Podemos, también Izquierda Unida, Bildu, el no adscrito, Gómez de la Serna, lo vamos a dejar ahí, expulsado del Partido Popular, a favor los 122 y la duda con estas tres formaciones, Ciudadanos, PNV y Coalición Canaria. Ya ven que de ninguna manera, con la abstención, el Partido Popular podía afrontar una investidura, pero ni siquiera si llegara a convencer a esas tres formaciones políticas, la suma de PP, Ciudadanos, PNV y Coalición Canaria, 169 frente a los 181 acreditados en contra. Por eso, Felipe VI no le ha ofrecido hoy, por segunda vez, a Mariano Rajoy esa investidura. Vamos con el Partido Socialista. Se abre el escenario para Pedro Sánchez. Esta es la opción de gobierno planteada por Pablo Iglesias. Vamos a poner ahí también a Compromís, extendido de Podemos, PSOE, Podemos, Izquierda Unida y Compromís, enfrente todos los demás. Evidentemente que sin más apoyos, Pedro Sánchez no sería presidente. Ve la aritmética, 161 frente a 189. Bueno, ¿qué posibilidades tiene para obtener una mayoría absoluta en primera vuelta ese posible gobierno? Vamos a partir de esa base. Que lo apoyara Ciudadanos, 201 diputados frente a los 149 restantes, aunque ya han escuchado a unos y otros decir que Podemos y Ciudadanos entre sí no pueden formar parte del mismo gobierno. Otra opción abierta, que les apoyaran los nacionalistas catalanes, que votaran a favor de ese gobierno, Esquerra y Democracia y Libertad. 178, como mucho en contra, 172, algo que ha descartado el propio Pedro Sánchez, contar con el apoyo tácito de los nacionalistas catalanes. Vamos a irnos a un tercer escenario y vamos incluyendo también las abstenciones. Este salía en la mesa hace un ratito, la posibilidad de que cuente ese gobierno con el apoyo del Partido Nacionalista Vasco, 167 diputados a favor, y las abstenciones de los partidos nacionalistas catalanes, tanto de Democracia y Libertad como de Esquerra. De los 17 catalanes, 167 frente a 166. Pedro Sánchez sería presidente. Evidentemente que si se abstiene Bildu o si vota a favor Democracia y Libertad, esa mayoría todavía se ampliaría. Evidentemente, claro, si todas las posibilidades están abiertas, podemos jugar con ellas. Bueno, la abstención de Ciudadanos también haría a ese gobierno presidente a Pedro Sánchez. Parece difícil, pero solamente con que Ciudadanos se abstenga, le convenzca para abstenerse, la mayoría sería suficiente para Pedro Sánchez. Otra alternativa, manteniendo esa misma idea de gobierno, que todos los nacionalistas se abstuvieran. En ese caso, no le llegaría a Pedro Sánchez. Es decir, tiene que conseguir, como antes veíamos, el voto a favor del PNV o de alguna formación catalana. 161 frente a 163. Incluso sin Gómez de la Serna le sería suficiente a PP y Ciudadanos para vetar ese posible gobierno. Bueno, abrimos más escenarios. El PSOE también quiere tender puentes hacia Ciudadanos. Evidentemente, solos, 130 frente a 220 es imposible para Pedro Sánchez. ¿Cómo podría obtener mayoría absoluta? Si descartamos a Podemos, que ya lo hemos contado en la vía anterior, queda la opción del Partido Popular, la opción preferida por Rajoy, 252 diputados, una mayoría más que amplia, pero que parece difícil por el veto del Partido Socialista. Otro escenario, que se abstenga el Partido Popular ante un gobierno del PSOE y de Ciudadanos. Parece también complicado, pero sería suficiente para Pedro Sánchez. 130 a favor frente a los 98, como mucho, que obtendría en contra. Lo que no llegaría es la abstención de Podemos e Izquierda Unida frente a ese gobierno de PSOE y Ciudadanos. Ya ven, 153 votos en contra. Evidentemente, los nacionalistas con un gobierno de Ciudadanos es muy probable que votaran en contra. Así que, bueno, hemos ido abriendo diferentes escenarios. Pero con los matices, porque aquí tú ibas hablando y aquí seguían más. Seguían introduciendo matices porque vemos finalmente la conclusión es que la aritmética le sale con bastantes combinaciones o con diferentes combinaciones al Partido Socialista y siempre con Podemos, y al que le salen de una manera bastante complicada es al Partido Popular. Por cierto, una pregunta, esa famosa consulta a la militancia del Partido Socialista que se va a pronunciar por una cosa concreta, si se va a apoyar un acuerdo con Podemos, se refiere a la consulta que el SPD hizo en su momento en Alemania para ver si se apoyaba, en este caso, a los conservadores de Merkel. Yo me preguntaba esta tarde, ¿por qué no se preguntan las dos cosas a la militancia? ¿El acuerdo con Podemos o el acuerdo con el Partido Popular? No lo sé. Yo lo que te puedo decir es que yo en el año 2004, la última vez que gané la Asamblea de Vigo,
cuando era presidente, aprobamos un reglamento que después nunca aprobó Touriño, inteligentemente, donde decíamos que en caso de pactos municipales teníamos que votar el conjunto de los militantes, porque yo estaba hasta las narices que me hicieron los pactos en Santiago, también lo digo, por eso nunca me lo aprobaron. Pero ¿qué dice? Ya de O sea, que consultar, yo siempre ya que he vas a hacer la defendido eso. consulta Pues si yo todas las estoy de acuerdo, posibilidades. yo creo que no hay que tener... Non podes gestionar nunha dirección porque é Yo creo que no hay que tener miedo a outro é consultar a las deliberativo. No, bases. pero ti podes facer Pero, unha... Fernanda, É inxestionable. a pregunta no partido, nas bases do Partido Socialista, de si quere un goberno co Partido Popular Inútil, improcedente. Improcedente, no inútil, improcedente. Bueno, Pero además la pierden, acepto. Bueno, O sea, no, pero... son más sectarios las bases. Siempre. Son más sectarias las bases que- del PSOE digo con que- respecto al que- Partido Popular que los ¿Cómo que dirigentes del sectarias? PSOE A con ver, los dirigentes- ¿cómo que Las sectarias? élites- Las bases no élites- se- que no se las élites confunden. se pueden acostar juntas, las bases Hombre. difícilmente. É que esta reacción que houve respecto de que, digamos, esta reacción respecto a que o PSOE faga o mismo que o SPD, ou que o Partido Laborista, ou que moitos outros partidos tamén de dereitas, de consultar as súas bases. Los Pero, laboristas a ver, solamente en la que guerra. algo a ver, que algo que pero- ten que ver solamente coa CUP. O sea, que algún No, pero xornal aparentemente serio dixera eso, pensar que Que el efectivamente mismo os xornal cidadáns defendera os o cidadáns referéndum do son SPD, que manda carallo. Houbo quen interpretou en xornais serios e xente moi seria que a xogada de Pedro Sánchez era unha xogada. Sí, eso moita xente. A ver, é que evidentemente é unha xogada, lo es. pero é unha xogada democrática. Lo es, porque él Pero puede ese perder el titular, federal, ao pero que no me creo refiro, que- ¿Tú realmente crees? O PSOE non é a CUP, que nos deixou a moitos impresionados. Pero ese mismo Vale. periódico, 2 años antes, cuando hicieron el referéndum los camaradas alemanes del SPD, dijo que era una cosa gloriosa para A ver, legitimarlos. Xosé Aquí todo Dios Luis, escribe ¿dónde según están le va. las famosas bases del Partido Socialista? Muy A ver, radicales. yo sí. creo que las bases del Partido Socialista estarán básicamente, en términos generales, en contra del gobierno con el Partido Popular y por tanto a favor de un gobierno de... Con Podemos, hombre. con quien sea, con quien sea. No, y yo creo con que... la extrema derecha y yo no creo- lo haríamos. y yo creo que la otra... Bueno, Hazme caso que no. a ver, ¿no? hombre, a Yo- ver. Yo pido un respeto para los militantes socialistas porque lo tienen. Yo, No, pero ahora estamos hablando de bases, no de bases socialistas. Estamos hablando de bases. En las bases van por donde las lleva el ambiente. Por cierto, un incidente te hace perder un incidente de víspera te hace perder las elecciones. Eso también es cierto, ¿no? Pero en todo caso, las bases tienen eso, que van para un lado o van para el otro. Pero yo no creo que se deban Pero de son las que consultar aguantan, estos ¿sabes? temas, Cuando los jefes se van a a la ver. privada y van a la puerta rotatoria, las bases son las Yo que creo quedan que, en aguantando. cambio, lo que no tiene ningún tipo de duda es que la propuesta de Mariano Rajoy, que es el gobierno de, ¿cómo se llama esto?, de concentración, o de la gran coalición, yo creo que es la propuesta, desde el punto de vista de análisis político, más sólida, pero es la más imposible. Y, por tanto, esa propuesta yo creo que no está encima de la mesa, Pero entonces, ni no puede ¿por qué se estarlo. sigue enrocando Rajoy en eso? No, porque Rajoy no va a ir a la investidura y no tiene votos para salir. A ver, es que el discurso de Rajoy hoy es elemental. Yo no puedo ir porque solo tengo una solución, y esa solución me la niegan. No, ¿qué más hay que decir? ¿Cómo se puede decir? No dijo nada. ¿Qué No, hombre, lo autoridad dijo todo. moral tiene un hombre como Rajoy que el 10 de mayo le dijo a Zapatero y este país dejó casi que se hundiera y fue tan gilipollas, tan mentiroso, tan cínico decir lo del IVA de las chuches? ¿Qué autoridad moral tiene ese tío para pedirle al Partido Socialista que se sacrifique y haga una gran coalición vamos a con ver él? una cosa. Ninguno. A ver. No tiene ninguno. Y cuando un líder no tiene autoridad moral, se tiene que ir para casa. A ver, vamos Cuando a ver. pierdes la autoridad moral hay que irse para casa. La autoridad moral es una cosa y la política es otra. Entonces, No, los votos, porque la quiero decir, política a veces se hace sin autoridad moral, es por lo que han surgido la Podemos y autoridad moral Ciudadanos. es una La política es una cosa y la moral es otra. Francisco, por ejemplo, tiene mucha autoridad moral, pero no tiene votos ninguno, ¿no? Y la política Tiene se hace- bastantes más de los que tú te La crees. política se hace con votos. Entonces, Mariano Rajoy llega al rey y le dice el rey, le dice, tienes 180 votos al menos en contra. Y dice, pues no voy. No se puede decir otra cosa en esa circunstancia. Y hoy dice, yo no puedo ir porque solo tengo una posibilidad y esa posibilidad no funciona. Una posibilidad que divide en dos, claro, la gran coalición o una gran coalición con abstención, pero es la misma. Y esa posibilidad me han dicho que no solamente, además lo recordó, me han dicho que no es no, y me han dicho que de ninguna manera, ni conmigo, ni sin mí, ni con el partido, ni con nada. Y pues no voy. ¿Qué más hay que decir? A ver, Miguel. A ver, as bases do PSOE xa pactaron co BNG.
pactaron con Esquerra Republicana de Cataluña. Están gobernando ahora nas grandes cidades de España con Podemos. O sea, non saben o que votan cando votan, o que? Quero dicir, non están vendo as bases o que están facendo. En Euskadi, o Partido Socialista gobernado co Partido Popular. Que? En Euskadi, o Partido Socialista gobernado Sí, co pero Partido non Popular. estás vendo que todos os días o que estamos vendo que están gobernando todas as autonomías, boa parte delas co voto do PSOE. Todo votantes do PSOE non sabe o que está facendo. E a base do PSOE, que é ainda máis consciente, non sabe o que está facendo. Sabe, de sobra a mí. Entón, como non va a empatar? Antes, eu non me estaba dicindo que é unha pregunta improcedente, pero xa que o tema é central. Vamos a ver, o Partido Socialista, os votantes do Partido Socialista están situados na esquerda sociolóxica e política dende que ano se constituiu ese partido, dende fai 120 anos. Os militantes do Partido Socialista que teñen presencia co sindical, ca UGT, os militantes do Partido Socialista son militantes situados claramente na esquerda e confrontados radicalmente cas políticas de dereita e co Partido Popular. Cando un fai unha viaxe da cúpula ás bases, viaxe cara á esquerda. Inevitablemente. Digamos que o partido é máis de orden, máis de centro, máis tal, a medida que vai escalando. E logo, cando deixan de ser secretarios xerais e pasan pola porta xiratoria aos consejos de administración, aí sí que xa se converten en persoas de dereita. Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso por las cosas que se van diciendo. Tenemos a dos personajes los que vamos a tener que estar muy pendientes en los próximos días, Pedro y Pablo, Pablo y Pedro, Pedro Sánchez, Pablo Iglesias. Han dicho cosas diferentes, una cosa y la contraria. Tenemos la suerte de que Podemos tiene poco tiempo, con lo cual la hemeroteca está muy calentita y es muy fácil acceder a ella, pero muy llamativo el sitio del que venimos y al que hemos llegado. Y esos objetivos y esos compromisos y esos anhelos que tienen los votantes de Podemos, quiero que sepan que los compartimos desde el Partido Socialista. No coincido con el Pablo Iglesias de que lo que habla es precisamente de nacionalizar el sector eléctrico. No me resigno a ganar al Partido Popular como hacen otras formaciones políticas que en lo que están es en dañar al Partido Socialista. Aquí ha habido un frente anti-PSOE formado por el Partido Popular, por Ciudadanos y por Podemos. La nueva etapa política que se tiene que abrir en nuestro país no puede estar presidida por las líneas rojas y en consecuencia frente a quienes trazan líneas rojas nosotros vamos a tender puentes. La misma firmeza que digo sí al cambio, también digo que no haya duda, no formaremos gobierno a cualquier precio. No dialogaremos sobre cuestiones como la integridad territorial de España. He intentado también lograr un acuerdo con Podemos, desgraciadamente Podemos no ha querido. Con una actitud de bloqueo va a apostar por la continuidad del PP y de Mariano Rajoy al frente de la Moncloa o va a apostar porque el Partido Socialista lidere junto a ellos ese cambio político. Dialogar en democracia no es chantajear y por tanto yo lo que le pediría es que dejara atrás las pataletas, porque pareció más un niño pequeño que poco menos nos dijo que si no se hacía todo lo que él quería, dejaba de respirar. Tiendo la mano a Podemos para que lleguemos a un acuerdo. No le quepa duda a los españoles. Si Rajoy fracasa, el Partido Socialista hará todo lo posible para que haya un gobierno progresista. Poder hay que querer. Y, por tanto, se abrirá el momento cuando llegue de saber si Podemos realmente quiere. El otro día el tonto de Carmona del Partido Socialista dice: voy a decir una cosa muy impopular, voy a hablar bien de los inspectores de Hacienda. Es como, eres un normal. Vosotros estáis podridos por luchas internas, vosotros. Que en este país hay partidos de la casta, partidos que son lo mismo y lo mismo. Hacer todo lo contrario que hicieron el Partido Socialista. Parece que Pedro Sánchez está lost in the USA. Lost in the USA y probablemente loser in Spain. Cambio y recambio son cosas diferentes. Ni la casta de la flor en la mano, ni las castas de la pulserita roja igualda. Aunque remanguéis las camisas a ese profesor de universidad privada que se llama Pedro Sánchez, aunque se desabroche los botones, aunque diga que hace asambleas, no se atreven con los ricos, no se atreven. Por eso yo sé que los socialistas de verdad van a votar morado. Que para ganar unas elecciones no hay que hablar de pactos que yo veo absolutamente improbables. Creo que el Partido Socialista tiene voluntad de gobernar con el Partido Popular. Tenemos claro que con las maquinarias corruptas no se gobierna, no se pacta y no se besa el suelo por donde camina. No acordaremos nada con los partidos que han
que han convertido la desigualdad en el principal problema de nuestro país. No acordaremos nada con partidos que alientan o permiten la corrupción. El Partido Socialista, cuando está en una situación de fuerza, es que con quienes se ponen de acuerdo es con el Partido Popular. Cada vez hay más socialistas que precisamente para no traicionarse a sí mismos van a votar a Podemos. Y ahora mismo el Partido Socialista dice que no entiende la plurinacionalidad de España, le están entregando el gobierno al Partido Popular. Creo que el Partido Socialista debería dejar de hacer teatro. Lo que de momento vemos es que quien manda en el Partido Socialista son los varones. Estamos convencidos de que nos podremos entender, en particular con el Partido Socialista. Creo que el Partido Socialista ha elegido llegar a un acuerdo con el Partido Popular y con el bastón del Partido Popular que se llama Ciudadanos. Si alguien ha puesto tierra de por medio en la posibilidad de un cambio en este país es Pedro Sánchez. Nuestra voluntad de formar un gobierno del cambio con el Partido Socialista y con Izquierda Unida que obtenga los apoyos suficientes para una investidura. El viaje hacia el centro, no sé si hacia el centro, desde luego la ubicación ideológica de los diferentes partidos indican que así es, de Pablo Iglesias, que decía cosas absolutamente contundentes, que basó su estrategia de captación de electores básicamente confrontando con el Partido Socialista, y yo no sé qué creéis, qué tipo de costes va a tener para Podemos esta necesidad de aproximarse a su socio, o si realmente la estrategia de Podemos sigue siendo merendarse al PSOE, Tito. A ver, a política admite moitas definicións, e unha moi conocida que é arte do posible, e outra que é a acción humana para atender os asuntos colectivos. Tamén vale, non? Bueno, pois estamos nunha representación, insisto no que decía antes. Todo isto que acabamos de ver é unha representación, en función das coyunturas e das posibilidades. Xa veremos o que ocurre. O que está claro é que o PSOE solo pode formar goberno con Podemos dentro do goberno. E o explicou moi ben antes Manolo, e as razóns son obvias. E Podemos, que lle gustaría repetir a elección, non pode, e cada vez pode menos, e non vai a ter máis remedio que acostumbrarse a estar nun goberno, que non quería estar en minoría, e presidido por un socialista, e lle gustaría dirixilo a eles. Pero, xustamente, cousas que se dixeron aquí, é dicir, e que dixo Pedro Sánchez, e que dice Pablo Iglesias, corrupción, paro, sanidade e educación. Son 4 motores que moven hoxe aos electores da esquerda sociolóxica en España. E os moven nunha dirección de solución. Lles dá igual o que pase. Queren un goberno que diga que vai facer cousas diferentes en eses 4 aspectos. Non hai que falar das grandes movilizacións da Marea Blanca, nin da Marea Verde, que houve moitos sitios, non hai que referirse a eso, pero tamén si fai falta, porque todo eso xenera expectativas e demandas. E eu creo que eso está aí. E o que non... E logo, a segunda volta, que chaman algúns, ou a repetición que chaman outros, pode ser letal para calquera, tamén para o Partido Socialista, Sí, bueno, pero en principio parece que xa lembremos, non? Nin de dereitas nin de esquerdas, o réximen do 78, quero dicir que eles irrumpiron no escenario político cun discurso que é diametralmente oposto o que van ter que facer a partir de agora, non? Non, eu creo que non é tan oposto. Eu creo que Podemos e as confluencias, non? Como en Marea, foron adaptando o seu discurso á realidade política e social do país, a medida que maduraron eles de que iban vendo cal era a realidade e foron adoptando propostas que en moitos casos son facilmente compatibles co Partido Socialista porque as foron modulando, non? E eu sí quero volver a decir, porque ti facías a pregunta, as bases de Podemos que nun goberno co PSOE? Eu creo que o gran mérito que tivo Pablo Iglesias e o Podemos dende o principio é que introduceron que a vocación do seu partido era gobernar, non? E iso foi lachar unha barreira que tiña limitado o espacio da esquerda á esquerda do Partido Socialista, que tiña unha concepción sobre si mesma que era a da crítica, a da movilización. E Pablo Iglesias e Podemos e a dirección de Podemos educou a súa militancia e a súa base que o objetivo era chegar ao goberno. Por lo tanto, se chega ao goberno co Partido Socialista e se o programa de goberno é compatible, que, como di Lourenzo... Pero nese goberno, quen vai facer de Bloque e quen vai facer de PSDG? No va a ser lo mismo. No va a ser eso, te equivocas. Te equivocas porque yo creo que No, porque esta mesma semana se facía un análisis do que pode acontecer comparando, agora mesmo, un momento, nada máis, co bipartito galego, a diferencia de coalición de gobernos ou gobernos de coalición. Yo he estado en gobiernos de coalición, yo tengo alguna experiencia, he sido alcalde con el Bloque, con Esquerda Galega, y después he estado en un cogobierno con el Bloque, no sé si me entiendes, o sea, que he hecho las dos cosas.
y he sido un chico de la extrema izquierda que a los 26 años se encontró en el poder, con lo cual alguna experiencia. Te digo que se van a adaptar, porque la cultura de Podemos no tiene nada que ver con la cultura del bloque. La cultura del bloque es la cultura... Bueno, pero históricamente en este país los pactos de gobierno han significado el sacrificio de una de las partes. No tiene nada que ver un gobierno Izquierda Unida-PSOE con un gobierno PSOE-bloque. El bloque, con todo el cariño del mundo y tal, voy a decir una frase, no hay Dios que los aguante, no los aguanta ni Beira, se tuvo que ir. No sé si me entiendes lo que te quiero decir. Hay gente del bloque en Podemos, ¿eh? Ya lo sé, pero voy a decir, el entorno. la cultura de los Paco Rodríguez, de la UPG, de los coroneles, es insoportable. Los conocí en la facultad, ayer también, y eran insoportables en la facultad. Hagamos una ficción, gobiernan Podemos y el Partido Socialista. No va a haber dos gobiernos, no lo va a haber, en siguientes elecciones, ¿quién va a sacar el rédito? Independiente de lo que suceda. El PP. Ah, vale. Pues es decir, a ver, lo estoy hablando con tranquilidad y porque los entre ellos hay un problema, te lo voy a decir también, y se lo voy a decir a los amigos de Podemos, que son amigos, y a algún viejo camarada. Mira, el PSOE no votará un gobierno central de Podemos ni borracho, antes que eso se va a la gran coalición. Es decir, la oportunidad histórica que tenemos ahora de hacer este experimento es porque el PSOE es primera fuerza. Votante pasado, si fuera la segunda, y el votante... Es más, en Galicia, si la alternativa al que ponga no sé quién es que va a ser el candidato presidente, el de Marea, que se olviden, los votos del PSOE serán votos traidores. A ver, por aquí. Lo digo con toda la tranquilidad del mundo. É bon sabelo a tempo. Bueno, por eso, pues ya lo explico. Vou dicir unha cousa extraña. A parte de dereitas desa coalición vai ser Podemos, non vai ser o PSOE. Sí, siempre. E che vou dicir los viejos comunistas que yo viví en el PSOE son los que hacían las medidas más duras. Pero non só por eso, porque son los que te sirven para hacer las medidas más duras. A cultura política é distinta, é un partido populista, por lo tanto, de momento non está atado a ningún gran grupo de interés. Non está nin atado aos sindicatos tradicionais, nin a patronal eléctrica, nin cosa polo estilo. Probablemente teña máis man libre para facer cousas. Baixo unha retórica esquerdista, vai facer como Syriza. E Syriza que está facendo, xa me gustaría a mí que fixera a Nova Democracia, xa me gustaría a mí que fixera o PP o que está facendo Syriza a día de hoxe. Lo menos corporatista que Pero dese tránsito de goberno, quen creedes que vais a ir beneficiado? Dese tránsito de goberno. Que o faga mellor. Eso se pode prever. Que prevé eso minti. A ver, primeiro, hai as comparacións que tan extremadas non se poden facer. Non, mas fago extremadas. A ver, Syriza está facendo o que queira, entre outras cosas, porque está ao borde da maioría absoluta. Claro, Syriza ten aproximadamente o que significaría que o PSOE tuvese aquí 170 diputados. Sí, bueno, pero pasaron cousas antes, Chega a esa situación despois de pasar o que pasou. No, pero agora, cando ten todo o conflicto, vai está gobernando con a dereita extrema ou que sea, pero ten a derecha nacionalista. O que sería aquí equivalente a 170 diputados. Sí, más ou menos. Non ten nada que ver ese acordo. Un acordo onde está claro quen é a preeminencia, quen é o que manda, quen é o que obedece, quen é o PSOE o PSG e quen é o bloque, donde tamén había unha diferencia de 10 ou 15 diputados sobre os que sumaban da maioría, pois evidentemente é unha situación totalmente distinta. A ver, eu creo que estamos todo o tempo facéndolle un arreglo a este goberno de un problema que non ten. Este goberno, se se fai, non vai ter o problema de se goberna máis Podemos que o PSOE ou o PSOE que Podemos, se se fai, porque todos eses debates estarán feitos de antes. Este goberno só vai ter o problema da gobernabilidade. É dicir, que os grupos teñen dinámicas distintas e posicións de fragmentación extraordinaria, é porque unha parte dos que van a participar na investidura só van a facer negativamente, e, por tanto, non se van a comprometer coas medidas positivas, e, por tanto, o problema deste goberno non é facerse, é gobernar. E quen será a víctima deste goberno? O Partido Socialista, que é o que o representa e o que o simboliza. O resto nada. A ver, a Podemos iríalle millor se puderan aguantar o discurso previo, non estar que estar. Pero non lle vai facer moito mal a Podemos este goberno, entre outras cousas porque son os emerxentes, os que están chegando, bastante tal, eu indo esperaba peor. Non van a tener corrupción en los primeros 4 años, que é o que máis daña. Non falemos máis de tal. Hai un punto de división entre cando se forme o goberno e despois. Os que estamos observando isto non nos preocupa que goberne a izquierda. Eu dixo aquí un día e volvo a decir, se neste momento Podemos e PSOE
tuveran 176 diputados e tuveran que asumir unha política X con todos os recursos para exercela, eu non tería nada que decir porque iso é a democracia. Eu do que me queixo solo é da composición de un goberno que non ten a capacidade de exercerse a sí mismo e que, por tanto, vai entrar en crisis o día siguiente. Bueno, pues, a ver, sí, es una cosa pequeñísima, pero teño que decirla. Unha das forzas que vai salir especialmente beneficiada se hai ese goberno de Izquierda Unida, obviamente, non? Que está igual situada... pasa de 2 a 3 diputados. No, digo que... El PNV, los que van a ganar tela aí... El PNV que va a ganar tela. Pero moita xente me parece, para estar aí no mesmo espacio, moita xente me parece. Está nunha situación de enorme complexidade e debilidade. Pero vamos a ver, Manuel, Izquierda Unida non vai a estar no goberno. Bueno, despois imos falar dese goberno que se filtrou onte. Imos falar dese goberno. Precisamente, igual nin fai falta, precisamente por a razón que dice Barreiro. Non vai estar, Izquierda Unida non vai estar. A ver, no. Es que nin fai falta. Vai ser beneficiada Izquierda Unida, insisto, moita xente me parece para estar todos no mesmo sitio. Non sei se hai espazo para tanta xente, para tantos partidos, efectivamente. Bueno, unha anécdota nada máis que vimos para los observadores. Segunda ronda de consultas del rey, del jefe del Estado, seguro que observaron alguna diferencia entre la primera ronda y la segunda. A ver. Quen esperaba e quen chegaba. Quen esperaba e quen chegaba, efectivamente. Estamos vendo exactamente ao momento. Creo que o candidato, neste caso, Mariano Rajoy, efectivamente. Na primeira ronda fixo o que facía tradicionalmente o seu pai. Era o candidato que agardaba e era o rei o que aparecía despois de que un señor dixera eso de o rei. Entraba e saudábanse. Nesta segunda ronda de consultas era o revés. O rei agardaba polo candidato e era o candidato no que entraba e saudaba dunha forma máis informal. Algo que decir? Unha innovación. Sí, pero o chamativo que acordaran na segunda ronda. Porque ahora chamounos outra vez, hombre. Para que faláramos diso. É que outro quedaba moi extraño. Claro, bueno, pero eu creo que decatáronse. É a primeira vez que fai este rei. Entón, como tuvo outra oportunidade, unha vez que empezaron a facelo, tuveron que seguir. Eso ahora foi Leticia. Cambiaron. Eso foi Leticia. Era moi antigo e moi extraño. E todos os que chegaban ali non sabían como comportarse. E efectivamente parecía que eles recibían, cando quen ten que recibir é o rei. Claro, pero o anterior monarca parece que non lle importaba moito ese rato que pasaban os candidatos. Porque quedaba moi monárquico aquelo de o rei. Su Majestad el rei. Efectivamente. Bueno, vamos a hacer la última pausa publicitaria, enseguida regresamos y vamos a recordar ese gobierno que ayer se filtraba desde la cuenta de Podemos Aragón. Hoy Carolina Vescansa dijo que no sabían exactamente quién había sido, pero tiene su morbo, a ver si estos que aparecen aquí finalmente no van a poder estar en ese ejecutivo. Volvemos enseguida y lo despachamos.